todos. Vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy van a ser los factores naturales que inciden en las actividades económicas. Vamos a empezar clasificándolos. Los podemos clasificar como indirectos, permanentes y condicionantes, o como directos o recursos renovables, ¿sí? Antes de adentrarnos en este tema, vamos a decir lo siguiente, ¿sí? El medio natural, tengan en cuenta que va a influenciar estas actividades económicas, ¿sí? Puede influir, el medio ambiental puede influir de manera positiva o de manera negativa, ¿sí? Puede influir de manera favorable o puede condicionar y perjudicar una actividad económica. Entonces es importante conocer estos factores para que si tenemos ventajas las aprovechemos al máximo y si tenemos desventajas o cuestiones negativas las podamos neutralizar, ¿sí? Bien, empecemos por los factores que inciden de manera indirecta, ¿sí? La primera que vamos a tener va a ser la localización geográfica, ¿sí? Antes que nada, son indirectos porque ningún país elige estar ubicado en el lugar en el que está ubicado. Son condicionantes porque esta localización va a hacer que las cuestiones se den de determinada manera y no de otra. Y van a ser permanentes porque ningún país o región puede cambiar su localización, ¿sí? Bien, ahora sí vamos bien a lo que es localización geográfica. Dentro de localización geográfica vamos a tener dos tipos de ubicaciones. Primero va a ser la ubicación relativa. Dentro de la ubicación relativa podemos decir que va a basarse en la ubicación de un territorio en relación con otros, ¿sí? Yo para decir, bueno, Argentina se encuentra ubicado en América del Sur, rodeada de tales países. Ahí estoy ubicándola relativamente, ¿sí? La estoy ubicando en relación con otras regiones, con otros países, ¿sí? Bien, esta ubicación relativa va a tener principal importancia en todo lo que tiene que ver con fletes, ¿sí? Tengamos en cuenta que las distancias, ¿sí?, que tengan que ver con la localización de un país o una región va a influir directamente en el costo del flete de su mercadería, de su bien, ¿sí? Bien, pasamos a la localización absoluta. Para la localización absoluta vamos a necesitar conocer el sistema de coordenadas geográficas. El sistema de coordenadas geográficas va a estar dado por un sistema de paralelos y meridianos. Bien, empezamos por los meridianos, ¿sí? Los meridianos van a ser las líneas que veamos en cualquier planiferio verticales, ¿sí? El meridiano más importante va a ser el de 0 grados, el meridiano de Greenwich, que pasa por la ciudad que le da su nombre. Bien, el meridiano de Greenwich va a dividir al mundo en hemisferio este y en hemisferio oeste, como están viendo en el mapa. También tenemos los paralelos. El paralelo más importante también va a ser el de 0 grados, que se va a llamar Ecuador y va a dividir al mundo en norte y sur. En el mapa que están viendo ahora van a ver que viendo el meridiano de Greenwich y el paralelo Ecuador, van a ver que el mundo queda dividido en cuadrantes, ¿sí? Noreste, sudeste, noroeste y sudoeste. Bien, fíjense que la latitud, además de permitirnos ubicar un punto del mapa, va a tener principal influencia en el clima. En el mapa que van a ver a continuación, van a ver que tenemos no solamente el paralelo de Ecuador, el más importante, sino que hacia el norte y hacia el sur del paralelo, pasando los 20 grados de latitud norte y sur, vamos a tener el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Esos trópicos van a formar una franja climática, ¿sí? Todas las regiones, todos los países que se encuentran entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio van a tener un clima cálido. Luego hacia el sur y hacia el norte, pasando los 60 grados de latitud norte y sur, vamos a tener el círculo polar ártico hacia el norte y el antártico hacia el sur. Como van a ver en el mapa que están ahora en pantalla, el círculo polar ártico hacia el polo y del círculo polar antártico hacia el otro polo, hacia el polo sur, van a formar una franja fría, ¿sí? Y entre los trópicos y los círculos polares, tanto al norte como al sur,
vamos a tener franjas templadas. Entonces, la latitud y la longitud no solamente van a servir para localizar un punto en el mapa, sino que también va a tener, por lo menos la latitud, influencia en el clima. Tengan en cuenta que ubicar un punto en el mapa usando la latitud y la longitud es como jugar a la batalla naval, ¿sí? Ver en qué meridianos, por qué meridianos pasa, por qué paralelos pasa, ¿sí? La latitud y la longitud se van a medir en grados. Si vamos a hacerlo más minucioso, grados, minutos y segundos, ¿sí? Pero bueno, lo más importante es que tengan en cuenta que la latitud va también a tener influencia en el clima, ¿sí? Tengan en cuenta entonces que la conclusión que podemos sacar es que a medida que más nos alejamos del ecuador, menor va a ser la temperatura, ¿sí? Entonces, a mayor latitud, la temperatura va a ser menor. Bien, ahora pasamos al segundo factor natural indirecto, que es el relieve, ¿sí? El relieve va a influir de una manera en la que va a condicionar los desplazamientos de la población, ¿sí? No es lo mismo andar en zona de llanura que en alta montaña. Entonces, va a condicionar los desplazamientos de la población y además va a dificultar la vida de las personas y las actividades de las personas, ¿sí? Lo mismo, a mayor altura, por cuestiones físicas, vamos a tener menor cantidad de oxígeno. Entonces, el desarrollo de la vida humana va a ser más difícil y seguramente las actividades que quieran llevar a cabo también van a dificultarse, ¿sí? Pasamos al tercer factor, que es el clima, ¿sí? El clima también va a influir en la población, ¿sí? En la manera en la que viva, en las posibilidades que tenga de subsistir. No es lo mismo un clima templado que un clima de frío extremo, ¿sí? O un clima tropical, ¿sí? Entonces va a condicionar la vida de las personas y también, por ejemplo, las prácticas agrícolas, ¿sí? Si vamos a tener algún cultivo que necesita mucha agua, va a tener que ser en un lugar de clima con altas precipitaciones, y si necesitamos un clima más seco para una vegetación, bueno, tendrá que disminuir la cantidad de precipitaciones, tendrá que estar no muy próximo al mar para no tener la humedad del mar, etc. ¿Sí? Vamos a pasar ahora al último factor, que es la proximidad al mar. La proximidad al mar va a influenciar principalmente en la creación de pueblos costeros, ¿sí? Un país que esté próximo al mar, como la Argentina, en su porción sudeste, que va a tener contacto con el mar argentino, va a propiciar la creación de pueblos costeros, ¿sí? Pueblos costeros que pueden llegar a convertirse en atractivos turísticos. Entonces ahí ya tenemos una actividad económica importante. También va a proveer de recursos como cuestiones que tienen que ver con la pesca, ¿sí? Van a poder vivir de la pesca y además cualquier país que tenga salida al mar va a tener posibilidades de intercambios marítimos, de comunicación por mar, ¿sí? En la historia los puertos eran súper importantes y en la actualidad lo siguen siendo, ¿sí? Solo que ahora hay otros mecanismos de comunicación y hay otros mecanismos de intercambio de mercaderías, ¿sí? Bien. Ahora pasamos a los recursos directos o recursos naturales. Los recursos naturales los podemos clasificar en recursos renovables y recursos no renovables. Los recursos renovables van a ser aquellos que se renueven en tiempos razonables, ¿sí? Los recursos naturales renovables van a ser renovables siempre que se respete su tasa de renovación, ¿sí? Si yo no respeto la tasa de reproducción de determinados animales, seguramente voy a terminar extinguiéndolos, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad con muchas especies animales en el mundo? Algunos ejemplos de recursos naturales renovables son el agua, el suelo, la flora y la fauna. Lo están viendo en las fotos, ¿sí? De agua, bueno, el agua dulce. El agua dulce es un recurso escaso,
¿sí? Si bien la mayor cantidad de... Lo que más encontramos en el mundo es agua, va a ser agua salada, ¿sí? El agua dulce es un recurso escaso y que hay que cuidar muchísimo. Entonces, lo que tenemos que hacer es respetar la renovación y manejarlos con un uso racional a los recursos, ¿sí? No contaminarlos, usar solo lo que se necesita, etc. Como fauna vemos especies animales, ¿sí? Especies animales, algunas van a ser, por ejemplo, criadas, ¿sí? De ganado, y otras van a ser especies autóctonas o especies de las que vamos a aprovechar visualmente, ¿sí? Entonces vamos a tener la fauna dividida en ganado, de la que vamos a aprovechar lana, cueros, carnes, leches, etc. Y vamos a tener otros que van a ser atractivos de selvas, de ambientes naturales. Por la parte de la flora lo mismo, ¿sí? Vamos a tener flora, van a ser todas las especies vegetales. Vamos a tener, por ejemplo, bosques autóctonos, que en nuestro país tenemos, y que no se están cuidando debidamente, ¿sí? Igual que las selvas. No sé si recuerdan hace poco, cuando Greenpeace, que es una ONG que defiende y cuida el medio ambiente, intervenía para que las topadoras en el bosque chaqueño y en la selva de las yungas no derriben el bosque nativo, ¿sí? Entonces vamos a tener distintas clases de flora. Podemos tener bosques nativos que tienen cientos de años y que forman un ecosistema con una fauna autóctona, y vamos a tener también bosques implantados, ¿sí? Bosques implantados para, por ejemplo, utilizar leña, para fabricar el papel, ¿sí? Entonces hay que saber diferenciar, ¿sí? Una flora autóctona o una flora de cientos de años, como un bosque o una selva, no debería ser utilizado para fines económicos de tipo explotacionistas, ¿sí? Sí, para cuestiones más bien turísticas. En cambio, si necesitamos, porque hay bienes que necesitamos de leña, necesitamos de madera para viviendas, necesitamos tirantes, necesitamos durmientes, etcétera, necesitamos producir papel, y todo eso son derivados de árboles. Entonces, bueno, que se implanten bosques, ¿sí? Bosques que no sean nativos, bosques implantados para ese fin, ¿sí? Bien. El suelo también va a ser un recurso natural renovable siempre que se tengan los recaudos necesarios, ¿sí? En la actualidad, por ejemplo, con la cosecha de soja, ¿sí? Vamos a notar que al suelo se le aplican un montón de aditivos, ¿sí? Si bien los suelos de nuestra pampa son totalmente aptos para mucha variedad de cultivos, vamos a ver que con esto de la revolución verde y la implementación de la tecnología en el campo, no solamente en lo que es maquinaria, sino en la creación de semillas, creación de fertilizantes, pesticidas, etc., vamos a ver que el suelo se va a ver gravemente degradado, y que el suelo, al no darle el descanso que necesita, también se va a degradar por ese motivo, hasta lograr un suelo que pierda toda fertilidad y todo nutriente natural, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿sí? Los recursos naturales renovables van a ser renovables siempre que respetemos su tasa de renovación y que los usemos de manera racional, ¿sí? De todas maneras, en nuestro país, después podríamos ir viendo, y van a verlo en algún foro, vamos a analizar la política minera de nuestro país, ¿sí? Política minera que va a tener como principal causa, como principal motivo de explotación, un recurso no renovable, pero que indirectamente va a provocar el deterioro de un montón de recursos renovables: agua y suelo, ¿sí? Por contaminación, por lixiviación, por cianuro, ¿sí? Por el uso de cianuro. Eso lo vamos a ver en uno de estos foros, ¿sí? En los que van a tener que participar también. Ahora pasamos a los recursos no renovables. Los recursos no renovables son aquellos recursos que no se renuevan en tiempos razonables, ¿sí?
Ejemplos de los recursos no renovables son el petróleo, el gas, el carbón vegetal, los metales. Entonces, tengamos en cuenta que si bien los recursos no renovables son denominados así, son recursos que tardarían millones de años renovarse. Entonces, no es que no se van a renovar, sino que en la medida en la que los estamos utilizando en la actualidad, el ejemplo del petróleo, va a llegar un momento en el que las reservas se agoten y la medida en la que se van a ir renovando en tiempos de vida humana van a ser muy lentos, ¿sí? Entonces, por eso son denominados no renovables y en la actualidad, por ejemplo, para evitar que el petróleo se termine o no esperar que el petróleo, las reservas de petróleo acaben, tendríamos que buscar alternativas y de paso que estas alternativas sean con energías limpias, ¿no? La energía solar, la energía del viento, la energía hidroeléctrica, ¿sí? Aprovechando recursos naturales sin perjudicar a estos recursos naturales, es decir, sin ningún tipo de contaminación ni nada por el estilo, ¿sí? Radiación solar se dice que es un recurso perpetuo, ¿sí? Entonces podríamos tranquilamente, sin necesidad de ningún recurso natural, proveernos de energía eléctrica por paneles solares, ¿sí? Entonces, esto también, los recursos no renovables también habría que cuidarlos, ¿sí? Los metales como el oro, la plata, en la actualidad son utilizados para bienes superfluos, ¿sí? Bienes que la mínima porción de población puede adquirir y además son bienes que no son necesarios para la vida humana, ¿sí? Entonces, bueno, tratar de evitar los excesos productivos y los riesgos, ¿no?, que se corren al extraer plata u oro, ¿sí? Con esto que dijimos, ¿no? No lo necesita para vivir nadie, son la minoría los que lo adquieren y son cientos de litros de agua los que se pueden llegar a contaminar, muchísimos kilómetros de suelo y muchas actividades económicas regionales que se van a ver perjudicadas por la contaminación del agua y por la contaminación del suelo. Un ejemplo, por ejemplo, podría ser el de La Rioja, ¿sí? En La Rioja, el Cerro Famatina, se pretende explotar oro y plata, principalmente oro. Este oro que se quiere explotar, la población se levantó, ¿sí? Y hasta el día de hoy, desde 2006, viene impidiendo esa explotación, ¿sí? Los agricultores se verían muy perjudicados de que esta actividad minera también se lleve a cabo. Entonces, ahí vemos cómo una actividad que no es tan importante para la mayor cantidad de población puede influir en el ambiente de tal manera que va a perjudicar a muchísima población que trabaja en otro tipo de economías y a otra tanta población que va a consumir eso que se produce en las economías regionales, ¿sí? Entonces, ver un poquito esas cuestiones, ¿sí? Habría que priorizar entonces qué economías llevar a cabo, cuáles serán más útiles para las personas, ¿sí? Y cuáles van a ser actividades económicas más limpias y más que no dejen vulnerado el ambiente natural, ¿sí? El ambiente natural y el ambiente social, sobre todo porque la sociedad se ve muy afectada, ¿sí? A nivel salud y calidad de vida, ¿sí? Bien, bueno, ahora les propongo que para la clase que viene empiecen a leer un poquitito sobre población, ¿sí? Economía y población, ¿sí? Así que bueno, los saludo, un gusto haberlos visto de nuevo. Cualquier duda me escriben a mi correo electrónico y bueno, hasta la próxima.